Ya está. Bueno, pues ya cuando tú quieras, Ana. Muy bien, gracias. Bueno, pues hoy traemos aquí a Jesús Barbero, que nació por los azares del destino en Ciudad Real, en La Mancha. Él ha hecho estudios de historia en la Universidad de Sevilla y se especializó en historia moderna. También ha hecho cursos de posgrado de especialista universitario en archivística, ha hecho cursos de paleografía, lecturas y tipologías documentales de la Edad Moderna, sobre todo las castellanas. Y lo último que ha hecho en sus estudios ha sido doctorarse, que hará unos 15 o 20 días que ha presentado su tesis doctoral, que se llama Escribanías Públicas del Ámbito Rural, el caso de dos hermanas desde 1476 a 1553. Y era un tribunal bastante experto y le han dado la máxima calificación, es decir, un sobresaliente cum laude. También ha trabajado en su aspecto profesional como consultor técnico en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. También ha trabajado como digitalizador en proyectos de digitalización de documentación médica y actualmente es el archivero responsable de del archivo de la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas, que es la parroquia más antigua y más grande, que tiene un archivo que alberga legajos, pues si no recuerdo mal, de 1500 y pico o 1600 muy poco. Y luego también está colaborando en un proyecto de descripción de fotografías en el archivo de la Hermandad Matriz del Rocío de Almonte. Jesús es un buen conocedor de la historia de Dos Hermanas. En mi opinión, es de los mejores historiadores que actualmente tiene esta ciudad y colabora con varias publicaciones, sobre todo con la revista Cultural que se publica anualmente en esta localidad, y luego ha participado en muchas conferencias, en muchas charlas, tiene una sección fija en un periódico local que se llama La Semana desde septiembre de 2016, aporta todas las semanas su historia de la historia. Después miembro de la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales, y ha escrito varios libros, más de 100 artículos. Y luego yo tengo que decir que Jesús es una persona muy generosa, que es un historiador muy fino, muy riguroso y que domina muy bien lo que son las cuestiones de archivo, es decir, la heurística. Y luego lo más importante es que es un lector, perdón, es un escritor de lectura fácil. Entonces se aprenden muchas cosas con sus libros y con sus artículos. Cito los últimos que ha publicado, pues en 2010, desde 2010 hacia acá, pues el primero fue la historia de la hermandad de la Señora Santa Ana de Dos Hermanas, desde 1517 al 900, que es la patrona de la localidad. Después le siguió un libro sobre la Guerra de la Independencia en 2012, que se llama La Villa en Armas. Le continuó otro sobre los escribanos públicos, en el que no solo habla de los escribanos de la Villa de Dos Hermanas desde 1497 hasta 1900, sino que incluye genealogías de estos escribanos, genealogía hacia atrás y hacia adelante, es decir, que contextualiza a todos los escribanos que ha habido en la villa hasta 1900. Y por último, el libro que se publicó sobre el Versalles de Sevilla. Es un libro ya centrado en el siglo XIX, en el que trata aspectos políticos y sociales de la restauración. Y actualmente yo sé que tiene en cartera otro libro sobre esa parroquia de Santa María Magdalena, donde él es ahora mismo archivero. Y por supuesto siempre está colaborando con quien se lo solicita para cualquier acto en el que la historia esté presente. Y yo espero que se encuentre a gusto aquí en este grupo de amigos que nos hemos unido gracias a la historia y a la genealogía. Muy bien, Jesús, cuando quiera pues puedes empezar. Pues muchísimas gracias en primer lugar a la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia por la invitación que me hicieron para dar esta charla. Para mí es un verdadero honor y un privilegio el estar aquí con vosotros. Es un grupo en el que me siento cómodo, todo hay que decirlo. Y también quisiera agradecer a Ana María Montero pues su presentación. Eh, para mi charla necesitaría el PowerPoint. ¿Cómo lo hago?
tienes que abrir tu PowerPoint y luego das a compartir y ahí eliges la pantalla que tienes. Le doy a compartir. ¿Dónde? ¿En qué parte de...? Abajo tienes que tener un botón que dice compartir. Sí. Y te saldrá para elegir qué pantalla de las tuyas quieres compartir. Entonces seleccionas el PowerPoint. Ahora, eso es. Ahora. ¿Se ve la imagen? ¿Sí? ¿Se ve la primera imagen, no? Sí, sí, sí. Perfecto. Pues bien, como veis en el título de mi charla, pues me voy a centrar sobre todo en el archivo de la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas, que es la parroquia más antigua de la localidad. Hasta el año 1962 fue la única que existía en Dos Hermanas. Jesús, Y Jesús, sí, perdona que te interrumpa. sí. Pone abajo en modo presentación tu PowerPoint para que aparezca más grande y sin el marco de los otros. Dentro del mismo PowerPoint hay abajo hay como un teloncito dibujado para poderlo ponerlo en modo presentación. Ahí se ve más grande. Así, ¿verdad? Gracias. Perfecto. Bien, pues continúo si os parece. En el título aparece archivos parroquiales y hermandades. Yo me voy a centrar sobre todo en el archivo parroquial de Santa María Magdalena, aunque también haré alguna referencia a los archivos de las hermandades de aquí de Dos Hermanas. Para aclararlo, las hermandades son asociaciones de fieles que se centran en torno a un titular o titulares que despiertan devoción entre los fieles. Vamos a empezar primero con el archivo parroquial de Santa María Magdalena y antes de entrar en más detalle del archivo, para el que no sepa dónde está situada Dos Hermanas, está aquí señalada en este mapa de las cercanías de Sevilla. Dos Hermanas es una ciudad que pertenece al área metropolitana de la ciudad de Sevilla, en España. Tiene unos 135.000 habitantes. En la fecha del año pasado eran un poquito más de los 135.000 habitantes. Está situada a unos 12 kilómetros al sur de la ciudad de Sevilla. Es la primera población que nos vamos a encontrar saliendo de Sevilla en dirección a Cádiz. Es la primera población que vamos a encontrar. Dos Hermanas fue fundada a finales del siglo XIV aproximadamente y según cuenta la tradición fue fundada por dos hermanas que en este lugar encontraron la imagen de la que hoy es la patrona de la localidad, la imagen de Santa Ana. Y debido a ese hecho de que fue fundada por estas dos hermanas, pues el pueblo lleva precisamente ese nombre. Según cuenta la tradición, esas dos hermanas se llamaban Elvira y Estefanía Nazareno. Esa es la razón por la que el gentilicio de Dos Hermanas es precisamente Nazareno. Hago esta aclaración porque a lo largo de mi intervención es probable pues que se me escape ese gentilicio de Nazareno y para que podáis ustedes saber y comprenderlo mejor, esa es la forma que nos tienen de llamar. Bien, Dos Hermanas a lo largo de su historia han tenido momentos de más decaimiento y también de esplendor. Y dentro de esos momentos de esplendor habría que fijar tres siglos. El siglo XVI, que fue el primer momento de esplendor de Dos Hermanas al amparo del comercio con América. El siglo XVIII, que es la época en la que se crean las muchas haciendas que se conservan todavía hoy en su término municipal, pero sobre todo el momento de esplendor de Dos Hermanas es el siglo XX, al amparo de los almacenes de aceituna, que aquí hubo muchísimos y que le dieron
mucha riqueza. Estos que veis aquí son los principales monumentos que se conservan en la ciudad y otros muchos más, pero yo quisiera destacar estos 4. En primer lugar, a la derecha tenéis la parroquia de Santa María Magdalena, que es donde nos vamos a centrar. En el centro la capilla de Santa Ana, que es donde se encuentra la imagen de la patrona de la localidad, y que según cuenta la tradición, esta capilla es el centro de la localidad, el origen de la localidad. La Torre de los Herderos, que veis a la izquierda, es del siglo XIV y es una de las muchísimas torres atalayas que cercaban a la ciudad de Sevilla o que defendían a la ciudad de Sevilla de los ataques de los musulmanes cuando la frontera con el reino nazarí de Granada pues estaba más cerca de la actual ciudad hispalense. Y abajo pues tenéis la casa palacio de los Alperis. Los Alperis fue una familia sevillana que fue dueña de una fábrica de tejidos de yute aquí en Dos Hermanas. Bueno, pues podemos decir que fue la principal fábrica que hubo aquí en Dos Hermanas. Visto el contexto en el que nos vamos a mover, para que podáis conocer un poco, solo un poco, la ciudad de Dos Hermanas, vamos a centrarnos ahora en la parroquia. La parroquia de Santa María Magdalena, que tenéis aquí una imagen de ese templo, pues fue construida con toda probabilidad a finales del siglo XV. La primera referencia que conservamos del documental es de 1497, se encuentra en el testamento de Miguel Sánchez de Mérida, y sufrió importantes reformas a lo largo del siglo XVII, pero si hay 2 momentos destacados en la historia de esta parroquia, uno de ellos es el que vemos aquí, desde 1797 a 1804, que es cuando se construye el templo que podéis ver en la imagen, que todavía se conserva. Y la otra fecha importante en la evolución histórica de este templo, pues es 1936, cuando en los inicios, en los primeros días del estallido de la Guerra Civil Española, pues un grupo de anarquistas queman la iglesia y se pierde pues prácticamente todo el mobiliario de la parroquia y las imágenes. Por fortuna, ya lo veremos un poquito más adelante, por fortuna se conservó su archivo, todos sus libros y hoy en día pues todavía lo conservamos. Fue la única parroquia que tuvo Dos Hermanas hasta 1962. En ese año se crean muchas de las parroquias que hoy en día tenemos, y esto para los que nos gusta la genealogía pues es bastante importante, porque no es lo mismo tener que buscar esos datos genealógicos en varias parroquias que buscarlo en una única. Nosotros tenemos la suerte, los naturales de Dos Hermanas, que hemos tenido solo una parroquia y la búsqueda de nuestros antepasados pues se hace mucho más fácil. No es lo mismo que, por ejemplo, en la ciudad de Sevilla, que durante el siglo XVI y hasta bien entrado el siglo XX eran 24 parroquias las que había, con lo cual ya la búsqueda de datos genealógicos se nos hace un poco más complicado. Aquí tenéis unas imágenes del interior. Aquí a la izquierda tenéis una vista de la nave central de la iglesia. Al fondo tenéis el retablo mayor de la parroquia, que es un retablo del siglo XVIII. No se hizo para la parroquia. Ese retablo procede de un convento de la ciudad de Carmona. Estaba desamortizado y el convento estaba sin ocupar por ningún tipo de comunidad religiosa. Y gracias a las gestiones del párroco de aquí de Dos Hermanas, pues se consiguió traer ese retablo aquí. Y a la derecha, pues veis el retablo de la capilla del Sagrario, que sí es originario de aquí de la parroquia, que se construyó para este recinto de la parroquia, y preside la capilla, que es el lugar más antiguo de la iglesia de Santa María Magdalena. Bien, pasando a hablar ya de lo que nos interesa, que es del archivo de la parroquia de Santa María Magdalena, debemos decir que la creación del archivo de la parroquia tuvo lugar a raíz del Concilio de Trento. Conocéis que el Concilio de Trento, celebrado a mediados del siglo XVI, entre una de las muchas disposiciones estuvo el mandar
que se asentaran ya por fin en libros pues todos los sacramentos que se administraban: el bautismo, el matrimonio y los enterramientos. A partir de entonces, a partir del siglo XVI, con la creación de estos libros libros parroquiales, pues se toma la necesidad, se ve la necesidad de tenerlos custodiados en un lugar. Aquí en Dos Hermanas, la primera referencia que tenemos del archivo, pues no va más allá de finales del siglo XVII. Concretamente, aquí tenéis la primera referencia que se hace del archivo. Tuvo lugar durante la visita pastoral llevada a cabo por José Villota en 1696, y en el tercer mandato de su visita pastoral, pues se ordena que se haga una taquilla en la capilla de la pila bautismal, en donde se pongan y cierren el libro de bautismos y de matrimonio, porque no los guardar el cura dentro de dicha iglesia para ir sentando las partidas, luego que se acaban de celebrar los bautismos, ha sucedido olvidarse algunas y estar por sentar en grave perjuicio de las partes interesadas. Es decir, hasta ese momento, los libros de bautismo los guardaba el cura, pues muy probablemente en su vivienda, en su residencia, y cuando había que asentar alguna partida se lo llevaba a la iglesia y luego volvía. El visitador pues puso orden en ese caos, porque esa costumbre de los curas de Dos Hermanas debió perjudicar el asentamiento de las partidas, y lo que ordena es que se cree una taquilla, es decir, un pequeño armario donde se guarden esos libros. No será hasta la construcción del actual templo parroquial a finales del siglo XVIII y principios del XIX cuando se construya una estancia, una habitación ex profeso para guardar todos los libros de la parroquia. Esa habitación va a existir hasta el año 36, cuando se produce la quema de la parroquia. El fuego, por fortuna, no llegó a esa habitación, aunque estaba muy cerca de los focos del fuego. Gracias a dos parroquianos, pues se pudo salvar los libros, porque se tiraron por una de las ventanas de esa habitación. Y después de la guerra, pues los libros de la parroquia estuvieron dispersos por todo el edificio de la parroquia, hasta que en el año 1983 los archiveros Magdalena Canellas Anoz y Antonio José López Gutiérrez pues pudieron recopilar todos esos libros que estaban dispersos por el templo, los pusieron en unos armarios, los organizaron, y toda esa documentación quedó en el despacho del párroco. Y ahí ha estado hasta noviembre del 2020, en que se ha podido trasladar toda esa documentación del archivo parroquial a una habitación solo y exclusivamente para ello. Aquí podéis ver unas imágenes del estado actual del archivo parroquial. Esos armarios que veis ahí al fondo, pues son los que contienen toda la documentación del archivo parroquial. Archivo parroquial que consta de 555 libros y 355 carpetas recogidas en 203 unidades de instalación o cajas. De toda la documentación conservada en la parroquia, para los que nos gusta la genealogía, destacamos estos tres tipos documentales: los libros registros sacramentales, como es obvio, los bautismos, los matrimonios y los enterramientos, los expedientes matrimoniales y los padrones parroquiales. Vamos a centrarnos en cada uno de esos tipos documentales, que ya digo, son los que más nos interesan a nosotros que nos gusta la genealogía. Antes que nada, quiero decir que este archivo parroquial es un archivo privado, es de titularidad privada, no es público, pero el acceso a ese archivo sí que es público. Es decir, para poder consultar sus fondos documentales solo hay que presentarse, rellenar una solicitud de consulta y con eso basta. Ya puedes consultar la documentación que quieras solicitar.
Empezando por los registros sacramentales, que es lo que nos interesa. Primero vamos a hablar de los bautismos, que se conservan es a partir de 1630. Anteriores a esa fecha existían 8 libros, pero por diversos avatares de la vida, pues no se conservan. No se sabe en qué momento preciso tuvo lugar esa pérdida, pero sí sabemos por un inventario de 1885 que ya en esa fecha no existían esos 8 primeros libros. Son 80 libros registros los que se conservan, podían ser 88, pero como ya digo, esos 8 primeros ya no se conservan y ofrecen una gran cantidad de información genealógica, sobre todo a partir de finales del siglo XIX. ¿Por qué digo esto? Aquí tenéis de las primeras partidas de bautismo que se conservan. Las primeras del siglo XVII, siglo XVIII, son muy escuetas. Solo se apunta la fecha, tanto la fecha tópica como la fecha temporal, el nombre del cura que ofició la ceremonia. Generalmente en estos años el cura que oficia la ceremonia es el párroco. De hecho, los 2 curas que aparecen en estas 2 partidas que os presento son los párrocos de esas fechas, pero podría darse el caso que, por ejemplo, el predicador cuaresmal que estaba presente en Dos Hermanas, en un momento dado, bajo siempre la licencia, pidiendo siempre la licencia al párroco, podía oficiar la ceremonia. Pues bien, en estas partidas, como podéis apreciar, solo se apuntaba el nombre del bautizado o la bautizada, el nombre de los padres y el nombre del padrino o los padrinos, porque dependiendo de la época o también dependiendo del nivel adquisitivo, digámoslo así, o el nivel económico de los padres, pues se tenía un padrino o 2 padrinos. En el caso de las partidas del siglo XVII, aparece siempre el nombre del bautizado, pero nunca el apellido del que recibe las aguas. Eso nos crea algún tipo de problema, porque existía la costumbre durante toda la Edad Moderna de que el interesado, la persona, podía elegir el apellido que quisiera. Aquí en Dos Hermanas tenemos un caso muy claro de un escribiente que cuando llegó a Dos Hermanas se llamaba Román de Espinosa, 2 años después se llamaba Román de Treviño y terminó siendo Pedro Román de Vergara. Dependiendo del interés personal, pues podía cambiar con cierta facilidad el apellido. Con lo cual, si tú estás buscando a lo mejor un Francisco Pérez, pues te puedes encontrar que el padre podía llamarse, pues a lo mejor Juan Rodríguez. Y eso ya pues nos crea un cierto problema porque en la partida de bautismo solo aparece el nombre, no aparece el nombre y el apellido del bautizado o la bautizada. Bueno, esas son cosas, digámoslo así, son cosas curiosas que ocurren a veces. Perdón, ahora. Vale, ahora. A medida que avanza el tiempo, pues se van añadiendo nuevos datos a las partidas de bautismo hasta llegar ya al siglo XX. Las de principio del siglo XX son las partidas más completas que podemos encontrar, porque ahí no solo aparece el nombre del sacerdote que oficia la ceremonia, sino que también aparece el nombre del bautizado, la calle donde nació, la hora exacta que tuvo lugar en la que tuvo lugar el nacimiento, el nombre de los padres con los apellidos completos, la profesión del padre, el nombre de los abuelos, que eso siempre, a los que nos gusta la genealogía e investigamos los temas genealógicos, pues eso siempre nos sirve de mucha ayuda. Y en el margen siempre se anota pues la fecha en que fueron confirmados esas personas bautizadas
y también la fecha en que contrajeron matrimonio. Es decir, son partidas ya muchísimo más completas que en siglos anteriores. A medida, ya digo, que va avanzando el tiempo, ya las partidas, por ejemplo, de principios del siglo XIX son un poco más completas. Las de finales del siglo XIX ya empiezan a añadirse el nombre de los abuelos, y ya las de principios del siglo XX son lo más completo que podemos encontrar para nuestra fortuna. En cuanto a los registros sacramentales de matrimonio, se conservan aquí en la parroquia de Santa María Magdalena a partir de 1639. Se han perdido el primero y el segundo libro. También a finales del siglo XIX, por este inventario de 1889, sabemos que ya en esa fecha se había perdido. En la actualidad solo se conservan 32 libros y también nos ofrecen una información mucho más detallada, sobre todo a partir de finales del siglo XIX. Aquí tenéis una de las partidas más antiguas que se conservan en la parroquia desde 1646, y veis que a la derecha, en el margen de la izquierda, aparece el nombre de los que van a casar, en este caso Félix de Rivas y María Vázquez, y justo debajo aparece la fecha en que fueron velados. En las partidas de matrimonio de esta fecha del siglo XVII, pues nos vamos a encontrar el nombre, no ya solo la fecha en la que se celebró la ceremonia de los desposorios, sino también el nombre del sacerdote que oficia la ceremonia, una serie de disposiciones en las que se informa que cumplen toda la normativa que marcaba el Concilio de Trento, es decir, que no eran parientes cercanos, consanguíneos, ni que había ningún tipo de impedimento. Y por último, pues ya se añadía el nombre de los contrayentes y de los testigos. A medida que va avanzando el tiempo, pues ocurre lo mismo que en las partidas de bautismo. Es mucha más la información que nos vamos encontrando hasta llegar al siglo XIX, finales del XIX, en las que aparece muchísima información que a nosotros los genealogistas e historiadores pues nos sirven de muchísima ayuda, porque aparecen la profesión del contrayente, el nombre de los padres, dónde vivían, etc. Y en cuanto al último de los registros sacramentales que nos interesa, el de los enterramientos, pues se conservan a partir de 1628. De esta serie de registros sacramentales de enterramientos no se conserva el libro 1 y existen algunas lagunas documentales, sobre todo a mediados del siglo XVII, que, bueno, pues no nos permiten saber, por ejemplo, cómo afectó a Dos Hermanas la epidemia de peste de 1649, que fue terrible en Sevilla. Aquí no se conservan ninguno de los registros, con lo cual pues no nos permite saber cómo nos afectó aquí en Dos Hermanas. Otra característica que tienen estos libros de enterramiento es que en el mismo libro coexisten las anotaciones de colecturía con las partidas de enterramiento. Para el que no lo sepa, las anotaciones de colecturía eran unas anotaciones que se incorporaban en los libros de los pagos de derechos que recibía la Iglesia. Es decir, por enterrarse, por ejemplo, había que pagar a la Iglesia un derecho, X dinero. Bueno, pues cuando se pagaba, ese recibo, digámoslo así, se anotaba en el libro para tener constancia de que se había efectuado ese pago. Y tenéis una de las primeras partidas de enterramiento que se conservan, es de 1637. En el margen, o bien derecho o bien izquierdo, se anotaba siempre el nombre del difunto o la difunta, y luego pues los datos más esenciales es que tenía el nombre del sacerdote que oficiaba la ceremonia
el nombre del difunto y también si había otorgado testamento se ponía si esas disposiciones espirituales que contenían esos testamentos se cumplía o no se cumplía. Aquí tenéis otras partidas porque en los libros de enterramiento de dos hermanas hay una diferenciación. Por un lado estaban hombres y las mujeres que pagaban su derecho por ser enterrados y luego estaban los niños y los pobres que ambos recibían sepultura en la fosa común. Los pobres porque no tenían dinero para pagar su sepultura y los niños directamente porque al ser menores de edad pues iban directamente a la fosa. Aquí tenéis otra partida, aunque pone 1638 es un error, es de 1916 y como ocurre con las partidas de matrimonio y de bautismo, las de defunción también del principio del siglo XX recogen muchísima más información que la de siglos anteriores, porque entre otras cosas se añade la causa del fallecimiento de la persona, cosa que no aparece o si aparece es muy raro, es una cosa puntual en otros siglos. Bien, otro tipo documental bastante interesante para nosotros, los que nos gusta la genealogía, son los expedientes matrimoniales. Los expedientes matrimoniales se abrían cuando uno de los dos o los dos cónyuges no eran naturales de dos hermanas. Al no ser de dos hermanas, había que empezar una, entre comillas, investigación para ver si esa persona pues era pariente o no, o si no estaba casada. Es decir, había que hacer una serie de comprobaciones para que se pudiera dar el visto bueno para que se celebrara el matrimonio. Aquí en Dos Hermanas se conservan esos expedientes matrimoniales, sobre todo a partir de 1879. Hasta entonces, como era una población pequeña, pues si se hacía algún tipo de expediente matrimonial no quedaba registrado documentalmente. Pero a partir de 1879, sobre todo a partir del momento en el que Dos Hermanas comienza a crecer demográficamente de una manera mucho más considerable por la fábrica de tejidos que antes hice referencia, pero también por los primeros almacenes de aceitunas que abrieron aquí en Dos Hermanas, se hizo necesario el hacer y dejar por escrito esos expedientes matrimoniales. Expedientes matrimoniales que están recogidos en 116 libros. Aquí tenéis fotografías de uno de esos expedientes matrimoniales, en este caso de José Rodríguez Rodríguez y de José Viejo Picón. Estos dos son mis bisabuelos por parte de mi madre. Aquí a la derecha pues tenéis las partes en las que consta este expediente patrimonial. En primer lugar está la fecha en la que se inicia el expediente, la parte de los contrayentes, ahí están los datos más importantes de ambas personas, como es la afiliación, de dónde son naturales, en qué calle viven, si son solteros o son viudos. Al margen, pues aparecen anotados el libro y el folio donde está asentado su partida de bautismo. El siguiente paso son los testigos. Aparece una serie de testigos que van a dar fe de que los datos que van a aportarse son verdaderos, es decir, que conocen a los contrayentes y que todo lo que van a aportar es cierto. Y tenéis otra de las partes de ese expediente que termina ya con, digámoslo así, el dictamen del párroco, dando o no el visto bueno a la unión matrimonial. El documento de la derecha es la copia de la partida de bautismo, en este caso de la contrayente, porque ella era natural de Almonte, entonces había que pedir la partida de bautismo a la parroquia de Almonte, o de donde fuera a alguno de los dos contrayentes, y que tenía que ser enviada aquí a Dos Hermanas para comprobar verdaderamente que era natural de aquella población. Y este documento, que es un documento pequeño, suele ser unas pequeñas anotaciones, aparece en buena parte de los expedientes matrimoniales y es bastante curioso porque es
el consentimiento paterno, es decir, es la puesta por escrito que el padre del contrayente o el padre de la contrayente aceptan esa unión, es decir, dan su consejo favorable a que su hijo o su hija pues contraigan matrimonio. Algunas veces, sí, dependiendo del poder adquisitivo de la familia, pues o bien se hacía este pequeño documento o bien se otorgaba una escritura pública, se iba ante notario y ya ahí sí que se hacía escrito ante notario ese consentimiento paterno. Y en cuanto a los padrones parroquiales, que también nos interesa a los que nos gusta la genealogía, pues se conservan aquí en Dos Hermanas entre 1872 y 1955. Aquí en Dos Hermanas tenemos la fortuna de conservar estos padrones parroquiales porque en el archivo municipal solo se conservan 2 padrones, el de 1888, que no está completo, y el de 1910. En cambio, aquí en la parroquia, pues tenemos padrones parroquiales pues desde esas fechas y nos permiten conocer bastante información. Aquí tenéis uno de ellos, imágenes de algunos de ellos, donde y a la derecha pues podéis ver cada una de las calles de Dos Hermanas y ponían también pues el número de habitantes y el número de vecinos, que no coincide, hay que hacer esa salvedad. Una cosa eran los habitantes y otra cosa eran los vecinos eran los cabezas de familia, por decirlo de alguna manera. Por eso muchas veces no, si se ponen los números de habitantes, no viene a coincidir con el de vecinos. Aquí tenéis unas imágenes de algunos de los padrones parroquiales donde aparecerán cada uno de los que viven en una casa determinada, aparece la edad y el estado civil de cada uno de los habitantes de esa casa. Y para terminar con el archivo de la parroquia de Santa María Magdalena, debo decir que aparte de la documentación de la parroquia de Santa María Magdalena, también allí se conserva el único libro que recoge los bautismos, matrimonios y defunciones de una iglesia que existió aquí también en el término municipal de Dos Hermanas, en una población efímera que no duró demasiado, y esa iglesia estaba dedicada a la Purísima Concepción. Y como terminó desapareciendo esa parroquia, pues su libro de registros sacramentales pasó a la iglesia de Santa María Magdalena. Y ya para ir finalizando, estoy siendo bastante breve porque, hombre, tampoco disponemos de mucho tiempo. En cuanto a los archivos de las hermandades en Dos Hermanas, hasta principios del siglo XX, pues existieron 6 cofradías o 6 hermandades, que eran Santa Ana de la Cruz, la Sacramental, la Cofradía del Santo Entierro, la Hermandad del Rosario, la de Oración en el Huerto y la de Nuestra Señora de Valme. Pues bien, es importante también para la genealogía porque en estas hermandades se anotaban a todos aquellos hermanos que iban a ingresar y entonces pues nos da información sobre los aspectos espirituales, digámoslo así, o de las mentalidades de cada una de los vecinos en este caso, de Dos Hermanas. Donde podemos encontrar datos genealógicos, pues van a ser en los libros de cuentas, donde se anotaba el ingreso del hermano y dependiendo de la capacidad económica que tenía ese hermano, ese cofrade, pues era el dinero que después aportaba. Y luego estaba el libro de hermanos, que es donde se anotaba cada hermano que ingresaba en la hermandad. También es interesante las fichas de hermanos que muchas hermandades aquí en Dos Hermanas pues hicieron a lo largo, sobre todo del siglo XX, y como aquí podéis ver, pues no solo nos muestra el nombre del hermano, sino también el domicilio donde vivía, la población, la fecha en que fue inscrito en la
la hermandad, la cuota que pagaba y la forma de pagarla. Y con esto, pues, pongo ya fin a mi intervención. Espero que os haya servido mis explicaciones y que haya sido interesante. Y solo me queda, pues, agradeceros vuestra atención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jesús. Muy, muy interesante tu Gracias. presentación, muy buena y que, no sé, siempre es una cosa recurrente, ¿no? En estos archivos parroquiales, que al final, sobre todo durante muchos siglos, es casi la base de la historia local, ¿no? Que no solo podemos, bueno, establecer una genealogía, una historia genealógica con ellos, sino también muchas veces viendo los comentarios de los curas, podemos ver si hubo una pequeña pandemia, una epidemia allí, no sé, un cataclismo. Siempre podemos ver este tipo de cosas también que resultan interesantes, ¿no? Sí, porque sobre todo los archivos parroquiales son importantes porque en el caso de España el registro civil es a partir de 1871. Anterior a 1871 no existe el registro civil, con lo cual todo aquel que quiera investigar a sus antepasados y su familia, su árbol genealógico, tiene que acudir sí o sí al archivo parroquial. Aquí en España los archivos parroquiales son de lo más diversos, porque hay algunos en los que está cerrado a cal y canto y allí no entra nadie, solo tienes que tener el permiso del párroco y si no entra, y hay otros, como en el caso de la parroquia de Santa María Magdalena, que como ya he dicho anteriormente, solo hay que rellenar una solicitud de consulta y ya puedes consultar los libros libremente, no hay que pedir más permiso. Creo que esa es la razón por la que no se le ha dado toda la importancia que debería tener un archivo parroquial, porque es fundamental para poder investigar a nuestros antepasados. No hay otra fuente mejor que eso. No podemos olvidar tampoco a los protocolos notariales, porque también juegan un papel importante, sobre todo y fundamentalmente los testamentos, porque nos ofrecen una fuente de información genealógica de primer orden. Yo quiero felicitarte, Jesús, por esa charla interesantísima que diste hoy. Y como dijo No ahorita, sé, Juanjo, si tienes gente que Sí, hubiera pedido la palabra. Espera, estaba comentando Luis José, pero todavía no tenemos gente que haya pedido la palabra. Ahora preguntamos. Luis José, ¿has terminado tu intervención? Sí, ya terminé. Era para felicitarlo y que No, realmente no te oímos, Luis José. Tienes que activar el micrófono. tengo el Los micrófono hemos apagado activado todos antes. y estoy bien. Estoy hablando Sí. bien, el micrófono está bien. No sé si me están oyendo. Sí, se le oye, se le oye. No Sí, sé se si escucha Mariano no bien. me oye. Mariano, ¿qué te pasa a ti? Mariano, creo que eres tú el que no estás escuchando. No, José, te escuchamos. solamente nada más para dar las gracias a Jesús y a felicitarlo por esta charla de hoy y expresarle también, como dijo ahorita María, él así como habla, así como escribe, excelente oírlo a él. Encantado, felicidades. muchísimas gracias. Yo voy a hacer una pregunta. Bueno, André, que le ha levantado la mano. Muchas gracias. No te preocupes, Ana María, simplemente es para recordarles que también hay preguntas por el chat. Por el chat. Era eso, gracias. Bien. No sé si entro yo o las personas que han entrado por el chat primero. Emily tiene preguntas.
Juanjo, que es el secretario. Bueno, pues mientras voy a hacerla yo. Estoy, pero Juanjo, que digo que entro yo o alguna persona de las que están en el chat. tenemos una pregunta de Emily Arcia. Y después, venga, Y después tú, Ana. venga. Emily, adelante. Ah, ya, al fin, perdón, no encontraba el botoncito, ¿dónde se me había perdido? Tengo varias preguntas. Primero, quiero darte las gracias por excelentísima presentación, muy informativa, he aprendido mucho. Entonces, para que entiendas por qué te pregunto esto, que quizás son preguntas sencillas, que simplemente es mi ignorancia. Yo de España, los récords sacramentales que mejor conozco son los de Cataluña. Entonces no conozco, no los he visto en otros sitios. Me llamó la atención que dices de que por unos años no incluían los apellidos del niño. Explicas muy bien por qué y todo esto. Pero mi pregunta es que si eso es específico del área geográfica, no sé hasta qué punto o si es en general, porque en Cataluña yo siempre he visto los apellidos de los niños y en Cuba, que yo soy cubana, también los he visto. Entonces no sé si eso es específico de esa villa, de ese pueblo, de esa zona, no sé. Yo Si pudieras principalmente comentar sobre eso. sí, perdón. Que yo lo que principalmente he visto son los de Dos Hermanas. Algún que otro archivo de la ciudad de Sevilla, pero yo lo que estoy hablando es de Dos Hermanas porque es lo que conozco. No sé si en otra región de España es similar o no. Aquí en el caso de Dos Hermanas es el que he contado. Eh, Solo aparece hasta prácticamente bien entrado el siglo XVIII, solo aparece el nombre del bautizado o bautizada. No aparece más información de esa persona. Entonces, Pero pues, sí aparece el apellido de los padres, de o los los padres apellidos, sí, los apellidos sí, del sí, padre. sí. Y la Pero claro, a mí, costumbre, sí. y al principio, los primeros libros, la costumbre era de poner solamente el apellido del padre y no el de la madre. Aquí en Dos Hermanas se Sí, ponía siempre el apellido del padre y de la madre, siempre. ok. Pero el apellido del padre, andado el tiempo, no solía ser el mismo que el del hijo. Claro, claro, yo Podía comprendo, darse el comprendo. caso de que el hijo, porque aquí en España podía darse ese caso de que podías utilizar el apellido que quisieras. Yo Sí, siempre pongo el ejemplo de Francisco Pacheco, el suegro del célebre pintor Diego Velázquez. Francisco Pacheco no le correspondía ese apellido. Ese apellido era de un tío suyo que era canónigo de la ciudad de Sevilla, que se llamaba también Francisco Pacheco, y que él adopta ese apellido porque era una forma de abrirse las puertas a posible clientela. Era también pintor y por eso utilizó ese apellido, pero no le correspondía por nacimiento. Entonces él sí, fue, ya dado el tiempo, el que eligió ese apellido. Entonces eso es muchísimas, lo que sí. después nos descoloca a nosotros y nos confunde porque, claro, vamos buscando un apellido y un nombre, y luego cuando vas a la Y no, partida no te puedes guiar por el apellido del padre, que es lo lógico y lo normal. sí, no, me imagino que es bien, bien difícil de esa forma, claro. Es bastante Eh, complicado. Bien complicado, sí. Otra pregunta que tengo es de niños que Sí, fallecían y que iban a la fosa. sí. Lo que yo conozco de nuevo de Cataluña era de que se le ponía al bat. No sé si esto es costumbre solamente catalana de identificarlos como al bat o si es en general en España. Y la pregunta es de que si pudieras ampliar un poquito acerca de por qué los niños iban directamente a la fosa. O sea, si hay un contexto social o cultural o de creencias o religiosas o algo que pueda, o si ahora simplemente era un factor económico, de por qué la diferenciación esa. Yo creo que iría por esas dos vías, tanto de mentalidad como por tema económico.
Principalmente también porque siendo un niño no estaba, digamos, entre comillas, formado espiritualmente. Entonces, no tenía por qué ser enterrado en una sepultura propia. Pero también podía ser por motivos económicos, porque está documentado y se sabe que hay niños de la realeza, por ejemplo. En la Catedral de Segovia está el enterramiento de uno de los hijos creo recordar, de Enrique II de Trastámara. Y es un niño y tiene su tumba, que no estamos hablando de un adulto. Pero creo que puede ir también, sobre todo, en el tema económico, pero siempre apoyado por esa mentalidad espiritual de que al ser un niño no estaba formado del todo espiritualmente, y entonces pues a la fosa común, que era lo más rápido, digámoslo de esa manera. Recibe el entrenamiento, pero no tienes tampoco que desembolsar tanto dinero. Y de nuevo, ¿eso es específico al área de las dos hermanas o de las ciudades cercanas? ¿Sabes algo de si esa práctica era limitada a esa zona regional Lo o que yo si era... conozco, lo que yo conozco que es Sevilla, lo que es la ciudad de Sevilla Mm, y Dos Hermanas, sí, ahí sí que me lo he encontrado. Lo que ocurre es que no he visto archivos parroquiales de otras regiones españolas, con lo cual no sé si dentro de la mucha diversidad cultural que hay aquí en la península, porque cada uno, como sabrás, la península estaba dividida en varios reinos, cada uno de los reinos ujú, tenía sus costumbres, su forma de pensar, aunque la mentalidad claro. prácticamente era la misma, pero cada uno tenía sus peculiaridades. Yo donde me he centrado más es en la ciudad de Sevilla y aquí en Dos Hermanas. Y en este área, pues es lo que se frecuentaba hacer. Bueno, yo he visto muchísimas defunciones de Cataluña y nunca se me había ocurrido pensar de que sí, cómo estaban enterrados esos niños. Y los documentos que yo sepa no indican si, pero ahora que lo pienso, no indican nada acerca de la sepultura. Mientras que en los adultos muchas veces indican si es cruz baja, cruz alta o Sí, qué sí. sé yo, diversas También no. también en Dos Hermanas, perdón, durante algún periodo de tiempo, sobre todo a principios del siglo XVIII, sí que se especifica si es de cruz alta o cruz baja, dependiendo de el dinero que tú has aportado y el derecho que tú has pagado. Pero en el siglo XVII, muy contadas ocasiones se especifica el tipo de enterramiento que se le da a la persona. Y que nos puede indicar es los derechos que pagas. Si has pagado a lo mejor, por decir una cifra, 12 maravedíes, pues tú ya sabes que ese entierro era más bien humilde. Si pagas 24 maravedíes, pues ya eso te está indicando más información, aunque no te lo especifica en la partida, pero sí podemos verlo o intuirlo por la cantidad de dinero que pagaba la persona a la parroquia, en este caso. Sí, pero el hecho de que en lo que yo he visto de niños en Cataluña no de ninguna indicación de No, no, ningún no, tipo me hace suponer de que en efecto también se practicaba eso de enterrarlos en la fosa. Es efectivamente. muy interesante la pregunta. La tercera pregunta que tengo, y perdone que estoy tomando tanto tiempo, No se es preocupe. si tienen planes de digitalizar los libros. Yo estoy absolutamente fascinada. He tenido una suerte grandísima porque mi abuelo nació en Barcelona y el padre de él era de Tarragona. Y tú sabes que todos los libros del arzobispado de Tarragona están en línea, así que es increíble lo que he encontrado ahí. Y la madre de él era de Gerona y Ujú. Figueres, y ahora toda esa maravilla está en línea y pues yo estoy aquí en California, en Estados Unidos, y estoy nada más que con las narices en el iPad, en los libros de Girona, o sea que para mí eso es maravilloso. Y la pregunta es que si hay planes de digitalizar. Nosotros no nos cerramos a esa posibilidad porque ciertamente nos ofrece una perspectiva bastante buena. Lo que pasa que ya no depende de la parroquia en sí,
ya tendría que ser a través del Arzobispado de Sevilla, en este caso, que es a la que pertenece, y por ahora no hay pensamiento de llevar a cabo ninguna digitalización, pero ahora le digo que, hombre, por mi parte sería maravilloso. Pues quizás es un Maravilloso. pensamiento que se pudiera proponer y motivar No, y que se está llevando a cabo en otras esferas, en otras administraciones, y que se podía también hacer aquí en el Arzobispado de Sevilla, que cuenta con unos archivos parroquiales, empezando por el propio Arzobispado de Sevilla, que son impresionantes. Y sería una fantástica y idea. lo bonito del caso es que los, ¿cómo se dice? Salvaguarda, no sé si se dice en español, si está Sí. correcto mi castellano, o sea, que se salvan para un futuro en las condiciones, en las mejores condiciones posibles que están hoy. Hombre, sobre Y todo también eso se está desbaratando. sobre todo también por la proyección que Sevilla siempre ha tenido a América. Que Sevilla siempre ha sido, vamos, ha sido la puerta y puerto de América, que se le decía. Y por eso muchas personas que están al otro lado del Atlántico, pues algún antepasado sevillano tienen seguro. Oh, yo Y tengo sería muchísimos. maravilloso. Pues sería maravilloso. Sí, yo tengo muchísimos. Cuando mencioné mi abuelo catalán, ese es uno de 4. Pero de los otros 3, todos son cubanos y las líneas que yo he podido seguir, muchas me llevan a Andalucía. Casi todas, casi todas, sí. Bueno, muchísimas Sería gracias. maravilloso. No quiero tomar más tiempo de su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Toma la palabra ahora Ana y después seguimos con las intervenciones que han ido solicitando en el chat. Ana, adelante. Vale, gracias. Jesús, ¿tú en los expedientes que has manejado te has encontrado algo relacionado con la Inquisición o con la brujería? No. La información, vamos a partir de la base de que en Dos Hermanas no había tribunal de la Inquisición. Entonces aquí lo que estaban eran los familiares, eran los, digámoslo así, entre comillas, los chivatos, los que daban el aviso de que alguien era sospechoso de hereje, y luego estaban los comisarios, que eran los que iniciaban el procedimiento, llamando a los testigos para que dieran su versión, y una vez que se recogía, esos comisarios recogían toda la información, esa información se llevaba a Sevilla, al Tribunal de Sevilla, que era al que dependía Dos Hermanas. Con lo cual, toda esa información que estaba reflejado en papeles, todo eso se llevaba a la ciudad de Sevilla. Y la desgracia que tenemos es que todos los papeles de la Inquisición de Sevilla, en un incendio en el siglo XIX, se perdieron, con lo cual lo poco que se sabe sobre la Inquisición sevillana se conserva hoy en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, que es donde está la documentación del Consejo de la Inquisición. Por lo cual, y además los expedientes matrimoniales que existen en la parroquia, como son de 1800, a partir de 1879, está ya fuera del periodo de la Inquisición que fue abolida en la década de 1830. Vale, gracias. Puede tomar la palabra ahora Verónica Castro. Adelante, Verónica, puedes lanzar tu pregunta. Sí, gracias. José. Bueno, felicitar a Jesús, y la pregunta que yo hice por el chat ya está respondida, pero quisiera hacer un aporte desde mi país, que es Chile. Por eso me llamó la atención, porque aquí nosotros tradicionalmente en el área rural, cuando fallecía un recién nacido o un niño, se hacían ceremonias que se llamaban las muertes del angelito. Incluso los recién nacidos o niños, hasta cierta edad, los sentaban en una sillita sobre una mesa, se les colocaban unas alitas y muchos cantos, o sea, toda la familia, los amigos, la gente cercana, rodeaban a este bebé, a esta guaguita, a este niño, recién nacido o niño, y se pasaban horas, hasta el tiempo suficiente para hacer el enterramiento. O sea, es algo que tenemos
la gente de mi edad, sabemos de que eso existía en el área rural. No sé si eso sabían ustedes. Tiene que haber Y se salido de tomaban alguna parte. fotos, Eso, también un se aporte, tomaban gracias. fotos y les abrían los ojos para que se vieran vivos. La mesa estaba con un mantel blanco grande y todas las flores eran blancas. También. Yo creo que ese tipo Eso de... ya está en desuso. Es una costumbre en desuso. Ajá. Pues no conocía esa costumbre. De hecho, en España yo no conozco No es, ninguna tampoco no similar. es lo normal. No. Bien, y gracias por la aportación, Verónica. Josefina también tenía una pregunta, no sé si la quiere formular directamente ella, la formuló por el chat. Adelante, Josefina. Y yo quería saber si el apellido que tomaban era siempre de algún familiar o elegían apellido al azar para, identificarse, porque ocurre en muchos casos que padres e hijos tienen el mismo nombre, el mismo apellido. Aquí en España lo normal es que el hijo o la hija heredara el apellido del padre, pero podía darse el caso que ya era por elección propia, ya una vez que ya tenía una cierta edad, a partir ya sobre todo de los 25 años, que era cuando eran mayores de edad aquí en España en esa época, ya según conveniencia. Si veía que con un apellido en concreto se le abrían puertas profesionales o podías crecer de manera en el estatus social, se adoptaba ese apellido, que podía ser el apellido del padre, de la madre, o del abuelo, o de algún tío materno o paterno, etc. Claro, Estuvo siempre vigente. dentro de los apellidos de la familia. Sí, siempre era de la familia, de algún familiar. Claro. Y eso estuvo aquí en España hasta prácticamente bien entrado el siglo XIX. Fue cuando se estableció el registro civil en 1871, cuando se puso orden en los apellidos. A partir de 1871 se estableció que era el apellido del padre y el apellido de la madre. Y a partir de entonces es como sigue hoy en día funcionando. Aunque hoy en día está la libertad también para tú cambiar el orden de los apellidos, ponerte primero el de la madre si quieres y etcétera. Pero hasta el siglo XIX siempre se cogía del ámbito familiar. Claro, así es. Bueno, yo tengo el caso de mi quinto abuelo, que siempre lo nombro, en España, que se llamaba Acuña Cole Torrado, Acuña y Ocampo como su padre, o Acuña y Torrado directamente, se cambió de los 4 apellidos, dos paternos y dos maternos, era una alteración, el único que siempre estaba primero era la Acuña, y después cualquiera, elegía cualquiera, como Otro salía. apellido. Sí, por eso se preguntaba si era siempre dentro de la familia. Muchas gracias. Sí. No sé si alguien más de los presentes tiene alguna pregunta para el ponente. Aprovecho este impasse también para felicitarte, Jesús, por la ponencia, que no lo he hecho antes, así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Excelente. Muchísimas gracias. Yo aprovecho también para hacerte una consulta por si tú has llegado a indagar en ello. Por ejemplo, en mi caso, yo que me muevo mucho en el ámbito, en lo que es las dos Castillas, la zona norte, me ha llamado la atención que en el propio archivo parroquial se conserven los expedientes matrimoniales, porque habitualmente, por lo menos en Toledo, en Segovia, en Ávila, se conservan en el archivo diocesano, no en la propia parroquia. No sé si eso es costumbre, por ejemplo, en el arzobispado de Sevilla. Sí que es costumbre, ¿eh? Es costumbre que se queden en los pueblos. Porque el archivo del arzobispado de Sevilla generalmente lo que conserva es la documentación generada por el propio arzobispado, pero no ha centralizado la documentación de todas las parroquias. Sí que existen algunos fondos parroquiales allí en el arzobispado, pero son de parroquias que ya no existen de la ciudad de Sevilla. No, pero en este caso, por ejemplo, el caso que más trillado tengo es el de Toledo, los archivos parroquiales siguen en sus parroquias y no hay visos de centralizarlo. Pero la documentación de expedientes y dispensas
como normalmente, por lo menos en las diócesis que yo conozco, los han generado por orden del arzobispado, para cada parroquia, por supuesto, esa documentación siempre, o sea, yo nunca he visto un expediente, rara vez he visto expedientes matrimoniales o dispensas en el archivo parroquial. Siempre están centralizados o perdidos porque estaban en el archivo diocesano de turno. Y me ha llamado la atención el caso este. Pues sí, pues en Sevilla es muy raro que se conserve en el archivo del arzobispado los expedientes matrimoniales. ¿Y dispensas? No sabes. Dispensas ya no lo sé. Dispensas sé que en el archivo parroquial de Dos Hermanas no está. Por lo cual intuyo que pueda estar en el arzobispado. Vale, muchísimas gracias. No lo he llegado a consultar en el arzobispado. Vale, gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar a Jesús, a nuestro ponente, acerca del archivo parroquial y de sus secretos y enigmas? Yo tengo una pregunta, pero entré tarde a la charla y tengo miedo que se haya hablado. Si ya se habló, perdón, no me lo contesten. Me resultaría interesante saber si hay muchos casos de endogamia, ¿no? En lugares así en los cuales, bueno, se casaban entre parientes, en algunos casos, recién hablaban de dispensas, ¿no? Y también me pregunto qué nivel de parentesco o hasta qué nivel de parentesco no se requería algún tipo de dispensa, ¿no? La dispensa era a partir de, creo que no estaba permitido entre hermanos, por supuesto, ahí ya no entramos. Y a partir de primos hermanos, sí, ya había que pedir una dispensa. En el caso de Dos Hermanas, no se daba mucho, la endogamia no se daba mucho. No aparece reflejada en las partidas el que se haya pedido una dispensa o una autorización por parte de la autoridad eclesiástica. Por lo cual, aunque era un pueblo pequeño, pero también existen muchos casos de vecinos de Dos Hermanas que se casan con vecinos o vecinas de otras poblaciones cercanas. Con lo cual ahí ya la endogamia es más complicado que se produzca. Ya digo, en las partidas no aparecen muchas referencias a esas dispensas y en las partidas debería aparecer si se ha pedido una autorización o no se ha pedido. Está bien, muchas gracias. Hay también muchos casos de tíos y sobrinos. Sí, tíos y sobrinas, eso se da bastante también. Y además que se daba en todos los niveles, tanto desde la realeza hasta el pueblo llano. Sí. De Pero todas ya formas, eso también. Bueno, Sí. muchas gracias. Y felicitaciones por la charla, muy buena. Muchísimas gracias. Solo por apostillar la pregunta de Marcos, ¿nos podrías repetir, Jesús? Es que no recuerdo el dato. ¿Qué población tenía más o menos Dos Hermanas a lo largo, por ejemplo, en el 19 o en el 18, si es que hay dato? Pues mira, empezamos en el siglo XV, que a lo largo del siglo XV es cuando se lleva a cabo la repoblación, digamos así, de Dos Hermanas, cuando se empezó a poblar. Terminó ese siglo pues con apenas unos 100 habitantes, 150 habitantes. Ya en el siglo XVI, al amparo de ese comercio con América, pues llega a terminar ese siglo con unos 1.200 habitantes. Luego estuvo ese siglo XVII con las continuas epidemias que se fueron desarrollando y entonces hubo un pico de población y bajadas repentinas. Terminó ese siglo pues con unos 2.000 habitantes, es decir, que dentro de las catástrofes que sufrió la villa, pues pudo crecer algo. El siglo XVIII, que fue el segundo siglo de esplendor de Dos Hermanas, pues lo terminó con unos 3.500 habitantes. Y luego ya es sobre todo a partir de la llegada a Dos Hermanas del ferrocarril, que eso tuvo lugar en 1861, con la inauguración de la línea férrea de Sevilla a Cádiz, pues ya a partir de ahí el crecimiento de Dos Hermanas ha sido imparable, porque terminó el siglo XIX con unos 7.000 habitantes y hemos terminado el siglo XX pues, con más de 100.000 habitantes y es una cifra que va creciendo. Como podéis ver, pasó de ser una pequeñísima población a las puertas de Sevilla
a ser ahora pues, la segunda población más grande de la provincia de Sevilla, por detrás de la capital, de Sevilla. Y es una población que sigue creciendo, que no pierde población, a diferencia, por ejemplo, de la misma capital sevillana, que o bien está estancada en la población que tiene o va perdiendo poco a poco. Y bueno, pues al haber sido una población pequeña, pues ha tenido siempre una única parroquia. Cuando ya crece de esta manera tan exagerada, sobre todo a mediados del siglo XX, es cuando aparecen el resto de parroquias y bueno, pues a los investigadores del futuro pues se les va a hacer un poquito más complicada la investigación genealógica aquí en Dos Hermanas, porque ya a partir del 62 pues tendrán que ir a otras parroquias. Lo comentaba, perdón, lo comentaba solo porque es muy, bueno, es pequeño entre comillas, porque 2.000 habitantes en el siglo XVII es un pueblo grande. Sí, pero por ejemplo, si lo comparas con otras poblaciones de alrededor que sí que rondaban los 5.000 o 6.000 habitantes, pues hombre, era una población pequeñita, relativamente pequeña. Quiero decir, sobre todo por el tema de la endogamia, a la raíz de la pregunta de Marcos, que muchas veces la endogamia o está ligada a clases de la élite que pretenden mantener una serie de propiedades dentro del ámbito familiar o en pueblos de muy pequeña población. Y también depende también de las circunstancias demográficas del pueblo. En este caso, Dos Hermanas entiendo que está muy ligado también al comercio, también por su cercanía a Sevilla, y hay mucha fluctuación de gente, por lo tanto no hay endogamia. Pero en pueblos donde no están, por ejemplo, ubicados en una vía de comercio o que por algún motivo están más aislados, la endogamia es mucho mayor, aunque el pueblo tenga 1.000 habitantes. En ese sentido también es lo que tú dices. Aquí en Dos Hermanas no había grandes familias nobiliarias, por ejemplo, que sí que son tendentes más a una endogamia para poder mantener ese patrimonio suyo. Aquí en Dos Hermanas, el 99% de la población eran jornaleros, eran campesinos, que eran de un estrato social muy humilde. Las pocas familias importantes que existían en Dos Hermanas, pues eran vecinos de Sevilla que pasaban largas temporadas aquí en Dos Hermanas. Sí había a lo mejor una o dos familias fuertes. Aquí sobre todo la que destacaba más era la familia de los Rivas, que tenía un enterramiento propio en la parroquia, y Ana María los conoce también bastante a esa familia que eran hidalgos, que procedían de Vizcaya, llegaron al reino de Granada y en el siglo XVI, a finales del XVI, pues una rama de esa familia se establece en Dos Hermanas y esa familia de los Rivas fue la más importante que hubo en esta población, pues prácticamente en toda su historia. Y esta familia sí que en cierto modo practicó la endogamia, porque algunos miembros de la familia sí que emparentaron con parientes cercanos. No de primos hermanos, pero sí que eran algunas ramas secundarias de la familia. Y eso hizo pues que a finales del siglo XVIII pues desapareció el último descendiente de los Rivas y ya pues pasó la herencia de esta familia a otra rama ya también secundaria. Quería hacer una pregunta. Sí. Es la siguiente. Gracias, Jesús, por tu interesantísima charla. Dado que estás hablando de un pueblo chico cercano a Sevilla, mi pregunta va porque tendría que hacer una consulta en una villa llamada Constantina, que dice ser también como a 1 hora de Sevilla. Constantina aparentemente también era pequeña, de 1.000 habitantes alrededor del 1600, después llega a 2.000 y creo que actualmente está en 6.000. Si uno no va presencialmente, uno puede pedir una partida de nacimiento del 1600 por correo, o no se la enviarían. Bueno, en ese caso, si sabe la fecha exacta,
pues posiblemente si el encargado o encargada del archivo tiene conocimiento de paleografía, en ese caso sí que lo podrías localizar. Pero no creo que sea el caso. No creo que el archivo de Constantina, del archivo parroquial, esté al frente de ese archivo una persona que tenga ese tipo de conocimientos, con lo cual, de una fecha tan antigua, lo veo bastante complicado. Ok. Bastante complicado. Bueno, no, sí, esa era mi pregunta, así que algún rato iré a Constantina. Gracias. Que esté bien. Sí. Por insistir en el mismo tema, más que hacerle una pregunta a Jesús, lo que preguntaba tú antes, Juan José, Llena, y la última pregunta, que no sé quién la había hecho, la de Constantina. Elizabeth. A Elizabeth. En el archivo del Palacio Arzobispal de Sevilla hay muchos expedientes matrimoniales, divorcios, matrimonio secretos. Es decir, que hay un fichero enorme de expedientes de toda la provincia, no solo de lo que hoy es la diócesis de Sevilla, sino de lo que lo era antiguamente, es decir, prácticamente Andalucía occidental. Porque ya luego se fue dividiendo como los reinos taifas y hay un obispado en prácticamente todos los sitios, hasta el colmo de la provincia de Cádiz, que la parte un río, el río Guadalete, y de Guadalete hacia el norte es una diócesis y del Guadalete hacia abajo es otra. Así que, pero que se pueden encontrar, yo he encontrado partidas, por ejemplo, de Prado del Rey o de Grazalema, que son pueblos blancos de la Sierra de Cádiz, que ahora mismo no pertenecen a la diócesis de Sevilla, pero como antiguamente sí, pues no todas las partidas que estaban ahí se pasaron a las diócesis nuevas. Entonces se pueden encontrar bastantes cosas. Es que desafortunadamente la fecha de nacimiento no figura y supongo que es que en esa época pues a lo mejor ni cuidaban mucho saber qué edad tenían, porque en algún momento para algún documento declara él en América ser de más o menos 42 años, una cosa así. Pero por la fecha en la que se casa, a mí me parece que sería como muy jovencito, que ya hubiese ido a América y que se estuviera casando de 19 años, me parecía un poco pronto. Además, por otros documentos leídos, me da más la sensación de que el que se convierte en su suegro fuera muy cercano a él, o sea que más bien me daba la sensación de que él era como de la edad de su suegro. Entonces, sé que de pedir el documento es más bien ir a buscarlo, porque puedes llegar a estar en un rango a lo mejor de 30, 40 años, no sé. Mira, en el archivo del Arzobispado de Sevilla están divididos los expedientes matrimoniales por localidades y dentro de las localidades por el nombre del marido. Si era Antonio, pues entonces estará en la A, no, si era Antonio López no está en la L, te lo vas a encontrar en la A. Entonces puedes ponerle un correo a la archivera de allí y preguntarle a ver si es posible, que igual ellos te pueden hacer alguna aclaración y no tiene que ir a Constantina. Muy, muy interesante. Gracias, te agradezco mucho, Ana María. Sobre todo si se casaron en Constantina, Elizabeth. No, claro. De la persona que estoy buscando, sí, lo único que sé es que se llaman Cristóbal del Campo y María Núñez de no me acuerdo qué, pero, o sea, sé que esos son los padres, pero a mí me parece un poco extraño cuando él dice que es más o menos de 42 años, cuando me daría más la sensación de que en ese momento podía tener como 50 y algo. Por eso sé que no podría, sé que él declara ser nacido en la villa de Constantina del arzobispado de Sevilla. Entonces, en eso no cabe duda. Y que da el nombre de sus padres en su testamento.
Realmente en ninguna otra parte antes de eso lo había encontrado, porque ni siquiera en su partida de matrimonio está incluido quiénes eran los padres. O sea que entonces casó en América ya. Ya, sí. Entonces tendrías que preguntar lo que te comenta Ana, pero preguntando por los padres, por si se diera la circunstancia de que tengan el expediente. Ajá, ya lo veo, sí. Próximo viaje a España. No, pero prueba a escribirles, como te decía Ana María, escríbeles un correo electrónico o búscalo en la web del Arzobispado de Sevilla y a ver Claro, si hay ella suerte. me decía que si tenía fecha exacta. Lo estoy buscando, a ver si lo encuentro y antes que nos vayamos te lo puedo decir. Ujú. ¿Más preguntas? ¿Alguna cosa sobre la temática de la ponencia, de la charla que nos ha dado el doctor Jesús Barbero? Adelante, Andrés. Muchas gracias, Juanjo. Y bueno, me uno a las felicitaciones, Jesús. Qué charla tan didáctica y tan interesante y tan agradable. Quiero resaltarte y comentarte que me causa mucha curiosidad que aunque realmente es algo que es común o que es repetitivo, que es reiterativo, qué interesante es toda esa cantidad de cambios, digamos, de transcripción y de escritura que te has encontrado, que se han encontrado en esa. Qué lástima que desde el principio no hubiera habido un único criterio, porque si bien uno encuentra partidas allá en España, yo tengo una de un ancestro, tal vez la más antigua que yo tengo, que es de 1580 y algo. Y sí ponen el nombre del, del párvulo, del hijo, y ponen completos y claros los nombres de padre y madre, pero por ejemplo llega hasta ahí. Digamos, no es más descriptiva, no hay abuelos, no, nada más. Mi primer Villegas, que lo estaba buscando acá, está en Burgos, en un pueblito muy cercano, allá en Revilla del Campo. De hecho, estaba viéndola acá hace un segundo porque estaba impresionado que este que nace ya en 1714, porque todo es una partida de un tamaño generoso, porque se da la tarea, y se las voy a leer muy rápidamente. El primero del día del mes de mayo de 1714 años, yo, el bachiller Martín López Palacio, cura y beneficiario de esta iglesia parroquial de Santa María, en este lugar de Revilla del Campo, bauticé solemnemente a un niño, hijo legítimo del licenciado don Joseph de Villegas, corregidor de esta jurisdicción de Joarros y La Mata, y de doña Josefa de Córdoba. Fíjate, ya me dio los padres residentes en este dicho lugar, o sea que además me dice, y vivían ahí, en Rivilla del Campo, al sur de Burgos. Y sigue, residentes están nieto por parte de padre de don Manuel Francisco Villegas, abogado de los Reales Consejos, o sea, me dice su abuelo y su profesión, y de María Romero, ya difuntos, vecinos que fueron de la ciudad de Burgos, además fíjate, ya los ubica. Y por parte de madre, Joseph de Córdoba y doña Bernarda López, ya difuntos, vecinos que fueron de la ciudad de Valencia. O sea, que fíjate lo rico este cura para narrativa, contar, decir, y este señor es de 1714. Dice, púsele por nombre Felipe, dile por abogado San Francisco Javier, y fueron sus padrinos, bachiller don Juan Álvarez de Castañeda, cura y beneficiado de esta iglesia, y testigos Sebastián Benito y Joseph Palacios, vecinos de este lugar. Nació el 24 de abril del presente año. Es decir, que uno mira la cantidad de información y de riqueza para, digamos, poder uno darse uno cuenta que hay unas que son de una bastante pobreza, ¿no? Uno podría, dime. Muchísimas veces dependía del que escribía y extendía las partidas. Muchas veces era o bien por tema económico, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, si no había mucho dinero para comprar nuevos libros en blanco para poder extender partidas, pues se hacía lo más breve posible. Es decir, solo ponía la información que desde el arzobispado, en este caso en el arzobispado de Sevilla, a través del visitador, pues ordenaba. Si el visitador ordenaba que había que poner X información, pues el cura se ceñía a esa X información. Luego dependía si tenía más extensión, más libros en blanco, pues
o el que extendía no era el cura, sino que era el sacristán, que podía contar con más tiempo libre, entre comillas, pues entonces ahí ya extendían más información, porque del siglo XVII también aquí en Dos Hermanas nos encontramos partidas con más información de la cuenta, más extensa, con una letra muy cuidada, y hay otras partidas que son escuetas y encima con una escritura bastante que deja mucho que desear, que cuesta trabajo su lectura. Entonces, Bueno, es siempre un cúmulo de circunstancias las que están, algunas muy enrevesadas y otras más sencillas, que explican el por qué una partida es mucho más extensa y otras que son más cortas. Y es cierto que ya en el siglo XIX se quiere poner orden en todos los ámbitos, no solo en el ámbito civil, sino también en el eclesiástico, y entonces ahí ya sí que las partidas están lo más completa posible, porque es una forma también de poder controlar mejor a la población. Si se tiene menos información, pues evidentemente controlas menos que si tienen mucho más información. Y a nosotros lo que nos interesa es toda información que puedan, pues muchísimo mejor. Claro está. claro, y te cuento eso, yo me sorprendí cuando yo conocí esta partida de mi sexto abuelo. Esta partida ya me sitúa allá en España. Yo ya no, ya esto no es América ni es territorio americano. De hecho, este Claro. señor es español y nace allá y me cuenta quiénes son sus padres y sus abuelos y me lleva pues una cantidad de información, pero sí, no, muy interesante y bueno, ojalá lo que alguien ya dijo, me quitaron dos preguntas, me las quitaron, pero bueno, no importa. Lo de si Y se hay pensaba digitalizar, que eso es importantísimo, y me pareció curiosísimo lo de los niños, de verdad, que para nosotros tiende a ser un poco, digamos, duro. Ahora, quiero entrar, pero esto es más para el debate. Las diferencias entre americanos y europeos es que recuerden ustedes que acá los niños tenían un vínculo muy especial con la madre naturaleza. Y esas costumbres que van desde México hasta el sur, hasta Chile, de entronizar al niño, de darle una característica y una connotación especial, claramente no es de la cultura española, es de la cultura indoamericana, de la cultura indígena, y eso es absolutamente nuestro. Uno lo ve que cuando hay el fallecimiento de un niño, hay todo un ritual y ese ritual claramente no corresponde con ningún canon ni ningún parámetro de la Iglesia Católica. Es una cosa increíble. ¿Por qué, Juanjo? Réplica, No, réplica. me estoy mordiendo la lengua porque sí y no, te doy la razón en que es más popular en América, pero que había rituales específicos para niños y para párvulos aquí también, y no hay más que ir, por ejemplo, al monasterio de la Encarnación de Madrid para ver cuadros de hijas de los reyes pintadas con cenotafios rodeadas de flores. Pero claro, eran las hijas del monarca, no era el hijo del jornalero de Burgos o de Dos Hermanas. Entonces, sí que había rituales, pero siempre en función, como todo en esta vida. Claro. Pero Juanjo, lo que sí te garantizo es que acá sí puede ser más extendido. Es más popular, es más... Exacto, porque en las poblaciones indígenas sí era muy importante el fallecimiento de un niño. No era tan importante como la muerte de un guerrero. Al guerrero lo trataban como a un guerrero, pero no como a una especie como de Dios que se comunica con el otro, con el más allá. En cambio, el niño sí te hacía eso. Son cosas, ¿no? Son cosas curiosas, También culturales. habría que ver la fecha, porque no es lo mismo un niño que muere en 1910, pero ni allí ni aquí, que un niño que muere en 1620. Hay que ponerse en el contexto demográfico. Si lo habitual es la mortalidad de un 70 o un 80% de los niños que nacen, hay que verlo con la mentalidad de un señor o una señora de 1620. No es que no tengan un duelo por esa pérdida, pero no es un duelo como el que habría hoy. Es lo Indudable. habitual. Un niño muere, ya está. Se le entierra y al siguiente se le pone su nombre. Sí. Cosa que hoy sería impensable. ¿Cómo vamos a poner el mismo nombre a dos hijos? Uno que se ha muerto, ponerle el nombre del otro. Eso es impensable. Bueno, hoy no lo haríamos, muchos. Pero en el Cómo 1600... fue, vieras cómo pasó eso aquí a finales del 19, Y pero principios del en el 18 y en el 19. y en el Se 2000, moría
se moría Juan Restrepo y venía Juan II, porque era Juan Restrepo II. Y se moría su hermano y venía Juan Restrepo III. Impresionante. Bueno, En el pero siglo muchas XX gracias, también. Jesús. Gracias. Perdón. ¿Alguien más quiere alguna pregunta? No sé, Josefina, no sé si querías decir Hay algo. preguntas en el chat, creo. Sí, a ver. Sí, Tiene una buenas pregunta, noches. perdón. Sandra tenía una pregunta y luego Perdón. Josefina. Sí, buenas noches. Tenía una consulta en referencia a las partidas de bautismo. Al parecer, el nombre de niño se recogía en uno de los márgenes, pero no aparecían los apellidos. Tengo entendido, no sé si será cierto, que en algunos casos en el que el estatus socioeconómico de la mujer era superior al del hombre, y entonces prevalecía el nombre de la mujer, el apellido de la mujer al del hombre. ¿Cómo se recogían en estos casos los apellidos del hijo? En el caso de si la mujer tenía un estatus social o económico mayor que el del marido, sí que lo encontramos reflejado en los documentos de una manera muy sencilla. Es precedida por el tratamiento de doña. Hay muchos casos en los que el hombre, pues, por ejemplo, vamos a suponer Juan Rodríguez, y la mujer, si tenía un estatus social o por lo menos económico, el de la mujer, perteneciente, que le venía por su familia, pues aparecía como doña fulanita de tal, doña María Sánchez, por ejemplo. Es una cosa que llama mucho la atención. Entonces, simplemente por eso, por el simple hecho de que apareciera doña, ya se sabía que el primer apellido que iba a tener el niño era el de la madre, prevalecía por el padre. No, es indiferente. Ya el apellido del niño, digámoslo así, se lo va a dar, se lo va a otorgar una vez que ya vaya andando en la vida. Es decir, a medida que va creciendo, pues el propio niño, ya adulto, pues será el que elija el apellido o bien del padre o bien de la madre. Dependiendo de cuál de los apellidos le va a abrir más puertas, digámoslo así, pues elegirá el del padre o el de la madre, pero también podría utilizar el de su abuelo materno o el abuelo paterno o cualquier otro pariente cercano que tuviera. He puesto el ejemplo de Francisco Pacheco porque es el más claro. Él tenía un tío por parte de su madre, quiero recordar, que era canónigo de la ciudad de Sevilla, se llamaba también Francisco Pacheco, y ese apellido pues le iba a abrir muchísimas más puertas en la ciudad de Sevilla que si hubiera utilizado el apellido de su padre, por ejemplo, o de su madre. De acuerdo, gracias. Quiero aprovechar la pregunta de Sandra para una cosa que antes se habló y, bueno, lo dejé, vamos, lo explicó bien, vamos, nuestro ponente, el doctor Jesús. Y bueno, hay que decir que en España no es igual en todos los territorios. En el sentido de que hay zonas en las que hay costumbre. Más que elegir, es una cuestión de costumbre. Porque, por ejemplo, en Toledo, Ciudad Real, Cáceres, sur de Ávila, zona de Albacete, predomina hasta el siglo XVIII, bien entrado, casi finales, el uso en la mujer del apellido materno. Es un apellido matrilineal. O sea, muchas veces llegas desde el 18 hasta el 16 y llevan las hijas los apellidos el apellido de la madre. Porque lo habitual es que no se usen dos apellidos, se usa siempre uno. Raro es el caso en el que dicen, pues, de Bazán y Agüero y Castromayor y no sé cuántos. Suelen ser familias de un cierto poder económico. O porque hay detrás una intención social como la que indicaba nuestro ponente, ¿no? Depende del área. Depende del siglo y depende del área. Hay que añadir otra cosa, depende del siglo. En el siglo XVII, el que el marido no esté endonado y la mujer sí, pues significa muchas veces, o sea, todas las mujeres hidalgas tenían tratamiento de doña, no así los hombres. Que un hombre en el siglo XVII estuviera endonado, bueno, significa un estatus superior, pero está lleno de personas donde él no está endonado y ella sí, simplemente porque era hidalgo, aún siendo su marido hidalgo también.
podría también agregar que yo he encontrado muchos hijos con 4 apellidos diferentes, ¿no? Y solía ser porque el que llevaba el de la abuela materna es porque esa abuela iba a destinar una parte de herencia para ese muchacho. El otro llevaba de la otra abuela porque dice que ese iba a ser sacerdote y entonces la abuela y destinaba, o los abuelos paternos destinaban un dinero para ese sacerdote. Y después alguno con el del padre y el otro con el de la madre. O sea que de eso he visto lista, por decir rápido, podría decir que entonces si uno fuera Rodríguez, el otro sería Pérez, el otro sería Capo, el otro sería Duque, qué sé yo. O sea que llama la atención solamente y uno se da cuenta si la lista están poniendo los nombres de los padres y el nombre de todos los hijos juntos. Sí y no. Lo siento, me meto donde no me llaman, pero sí y no. Es decir, puede ser en el caso de familias, por ejemplo, que haya un mayorazgo, es decir, que haya unos bienes asociados a un mayorazgo y que por lo tanto haya uno de los hijos que lo vaya a heredar. Pero suelen ser familias de la élite. Pero es que estos casos que has puesto Elizabeth, creo que ha sido Elizabeth, también sucede en familias del común o del pueblo llano. Y no hay un motivo económico, porque ahí hay, por lo menos en Castilla, yo hablo de lo que es Castilla e incluyo Andalucía. Y creo que aquí Jesús estará conmigo. Los testamentos, las herencias, son por partes iguales entre los hijos. No dejo esto a fulano si no le estoy dejando algo al otro. Siempre tiene que ser equitativa. Y por lo tanto, muchas veces incluso esos apellidos ya están dados antes de la herencia de nadie. Es una selección. Pues a lo mejor es que se llama igual que la abuela materna y por eso coge el apellido de la abuela materna. Yo tengo el caso en Toledo de una antepasada que se llama Juana de Perea y el Perea le viene por una bisabuela, que hasta que das con esa Perea y dices, ¿de dónde le viene el apellido? Si es hija de Mateo de Villarreal y de Juana de Sigüenza, ¿de dónde viene el Perea? Y hasta que das que es que se llama igual que una bisabuela que vivió 80 años y había memoria familiar. Le pusieron el nombre de la bisabuela y por tanto la dejaron el apellido de la bisabuela. Sin herencia de por medio, quiero decir. Bueno, yo hoy, ahora justo estuve leyendo acerca de Miguel de Cervantes. Bueno, algunos sabrá mejor, más que yo del tema, porque la verdad que yo lo leí ahora y por eso lo tengo fresco, pero se puso el Saavedra también de grande y le apareció, no se sabe mucho, o sí se sabe, no sé, pero sí se sabe, sí. No está muy claro eso, ¿no? Se sabe el Saavedra. Bueno, perdón, me meto otra vez, cortarme, porque como me da... Yo Cervantes no puedo hablar de Cervantes. Yo, a ver, he trabajado 4 años en su casa natal y estuvimos investigando un poco la genealogía de Cervantes. Y de Cervantes hay 1000 teorías, pero se da la circunstancia de que empieza a usar Saavedra justo al volver de Túnez, al volver de Argel, de su residio en Argel. Y resulta que Saavedra es un derivado del árabe. ¿El qué? Bueno, Saavedra es un derivado del árabe de Sayahabedr, que significa el manco. Es un mote. O sea, no es un apellido de una tatarabuela. ¿Qué significa? No. Es un mote. Manco. Manco. El manco del manto. Sí, está bien. Que no era manco, pero bueno, no era manco como lo entendemos hoy. Entonces, no hay ni en sus padres, ni en sus abuelos, ni en sus bisabuelos el apellido Saavedra por ninguna parte. Es una derivación del mote. Tanto es así, y con esto yo ya me callo, que la hija ilegítima de Cervantes no era Cervantes de apellido. La pusieron de apellido el mote, Isabel de Saavedra. Y fue conocida siempre así. O sea, son curiosidades. Sí, y no tiene descendientes directos, porque esa hija tuvo un chiquito, creo que un varón, que murió infante, así que no hay descendencia directa. No hay, efectivamente. Perdón por la intromisión de Cervantes. Perdón, la introduje yo, perdón. Pero gracias, estuvo interesante. Muy, muy interesante todo. No sé si alguien más quiere preguntar a nuestro ponente ya para ir cerrando. ¿Alguna última pregunta sobre archivos parroquiales que seguro que nos puede atender?
No, felicitarlo nomás a exponente porque fue fantástico. Mucho Muchísimas gracias. aprendizaje. Todo muy bueno. Gracias. Marcos, ¿querías preguntar algo más? ¿Que has levantado la mano? No, perdón. No, gracias. Muy bueno todo, muy interesante. Gracias de nuevo, Jesús. Gracias. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, y gracias a todos por venir también. Y los emplazo nuevamente el miércoles que viene, que tendremos otra charla que nos dará Adriana González. El título es Ser novato en una experiencia genealógica en el contexto colombiano. Así que bueno, la semana que viene nuevamente tendremos un rato agradable y podremos charlar y comentar, pues, como siempre lo hacemos. Así que bueno, muchísimas gracias. Los espero el miércoles que viene. Y bueno, y buenas noches aquí en Europa y buenas tardes en América. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias, Jesús. Excelente, Gracias a todos. muy bueno. Buenas noches, buenas tardes. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta el próximo